Buenas noches, yo les voy a exponer sobre los derechos fundamentales y los mecanismos de protección. Los derechos fundamentales y los mecanismos de protección nos garantizan su respeto y su promoción. Desde la Carta de los Derechos hasta las instituciones interamericanas, veremos cómo estos derechos se han clasificado y protegido a lo largo de los tiempos. También discutiremos los principios jurídicos que sustentan estos derechos y cómo se implementan a través de mecanismos tanto nacionales como internacionales. Vamos a hablarles de la Carta de Derecho. La Carta de Derecho es un documento muy importante en la historia de los derechos humanos. Es la piedra angular para el desarrollo de los derechos fundamentales en muchos países, estableciendo garantías básicas como la libertad de expresión, el derecho a un juicio y la protección contra torturas inhumanas. La influencia de esta carta ha sido crucial en la elaboración de documentos internacionales como la Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General y las Naciones Unidas en 1948. Principios que se han convertido en el estándar global para la protección de los derechos humanos. Seguimos con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos inherentes a la dignidad humana, reconocidos y protegidos por las constituciones y tratados internacionales. Estos derechos y tratados internacionales nos pueden garantizar todos los derechos que son indivisibles, inalienables y universales. Y su protección es vital para asegurar la justicia social y bienestar individual. Entre los derechos fundamentales se incluye el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Estos derechos no solo están consagrados en instrumentos como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, sino que también están en las constituciones de muchos países. Esos derechos fundamentales también se clasifican en 3 generaciones, lo cual nos permite entender la revolución histórica y cómo estos derechos han respondido a las necesidades cambiantes de la humanidad. Empecemos con la primera generación. En la primera generación incluye el derecho civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, el sufragio a la libertad de asociación. Estos derechos son primeros en ser reconocidos, reflejando las luchas por la libertad individual y la protección frente al poder estatal. Los de segunda generación. Engloba los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la salud y el trabajo. Estos derechos surgieron con la expansión del estado de bienestar que busca garantizar las condiciones de vida digna para todos los estados. Los de tercera generación. En los de tercera generación involucra los derechos colectivos o de solidaridad, como el derecho del desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. Estos derechos reflejan preocupaciones globales y reconocimiento de algunos derechos que solo pueden realizarse a través de la cooperación internacional. La Corte y Comité Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana y Comité Interamericano de los Derechos Humanos son órganos fundamentales dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. La Corte, como principal órgano judicial, interpreta y aplica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, brindando justicia en casos de violación graves de derechos humanos en las Américas. Mientras que el comité, por otro lado, supervisa la aplicación de los tratados interamericanos, evaluando informes de los estados y haciendo recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos. Mecanismos de protección de derechos fundamentales. Los mecanismos de protección de derechos fundamentales incluyen una variedad de instrumentos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, las instituciones y los tribunales constitucionales juegan un papel clave en la defensa de estos derechos, asegurando que las leyes y políticas respeten los derechos fundamentales. A nivel internacional, los tratados y convenciones, como las Convenciones Americanas sobre los Derechos Humanos, establecen mecanismos de denuncia y protección que permiten a los individuos, estados
presentar casos ante las cortes interamericanas. Además, las medidas provisionales y los informes especiales también son herramientas utilizadas para proteger los derechos en situaciones de urgencia. Vamos con los principios jurídicos para respaldar los derechos fundamentales. Finalmente, es crucial destacar los principios jurídicos que respaldan los derechos fundamentales en el principio de igualdad y no de discriminación, el principio de la legalidad y el principio de proporcionalidad. Estos principios aseguran que cualquier restricción a un derecho fundamental sea justificada, necesaria y proporcional a fin de que se persigue. De esta manera, se garantiza que la protección de los derechos fundamentales sea efectiva y coherente con el Estado de Derecho, permitiendo así un balance entre las protecciones de derechos individuales y los intereses colectivos. En conclusión, la conclusión de los derechos fundamentales es que son esenciales para la dignidad humana y deben ser protegidos por robustos mecanismos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La evolución de los derechos en generación, junto con las situaciones interamericanas, juegan un papel crucial en la promoción y la defensa de estos derechos. Debemos continuar fortaleciendo estos derechos y estos mecanismos y principios para asegurar que la justicia y los derechos humanos prevalezcan en nuestra sociedad. Muchas gracias.